Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que no esperábamos tanta audiencia. Y nada, hoy venimos a hablaros de algo que, bueno, que en Rocking ha cambiado totalmente los resultados de las compañías con las que trabajamos, ¿no? Venimos a contaros un poco sobre el Creativity Growth Model. Primero, una breve introducción sobre Rocking. En Rocking nos definimos como un equipo de growth, ni una agencia ni una consultora, sino somos un equipo. Entramos en los proyectos de nuestros clientes, nos convertimos en su equipo y le ayudamos a resolver cualquier reto que tengan por delante para crecer, ¿vale? De hecho, nuestro modelo de negocio se liga muchísimo al crecimiento siempre en ventas de nuestros clientes, ¿no? Y gran parte del éxito del crecimiento de nuestros clientes es el Creativity Growth Model. ¿Por qué desarrollamos hace 2 años, 2 años y medio, el Creativity Growth Model? Y todo empezó con el problema que hubo con la protección de datos en las plataformas de inversión, ¿no? Seguramente todos vosotros habéis escuchado o habéis leído en LinkedIn gente quejándose o gente, entre comillas, llorando un poco, ¿no? por sus resultados en las plataformas de inversión, por la saturación, porque las audiencias cada día funcionan peor. Y nosotros lo que hicimos fue darle la vuelta, ¿no? Ver cómo podíamos resolver este reto desde otra perspectiva que ahora os contaremos. Y para ello hemos traído a nuestro director creativo de Rocking, a Carlos Fernández o Charlie, ¿no? Para nosotros. Y a Quique, que fue, bueno, el que desarrolló toda la estrategia de performance de The Power MBA, que seguramente la mayoría de vosotros conocéis perfectamente el caso de éxito de Power MBA. Y bueno, Quique, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. gracias a vosotros. Cuéntanos un poco cómo viviste tú todo este miedo, ¿no? que vivimos en el sector hace 2 años y medio, cuando se empezó a hablar del problema de la protección de datos, el futuro sin cookies, la saturación de audiencia. ¿Cómo se vivió eso? La verdad es que, hablando claro y mal, estamos acojonados totalmente y no era para menos. Nosotros estamos invirtiendo alrededor de 1 millón de euros al mes en performance y claro, cuando empezamos a leer sobre esto y decir, oye, claro, a partir de enero creo que fue, no va a haber cookies, por lo cual el remarketing no va a funcionar, las segmentaciones posiblemente tampoco van a funcionar y tal, decíamos, hostia, ¿qué coño hacemos, no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Pero claro, además todo el mundo, ¿no? Todas las empresas. Y la realidad es que, bueno, este modelo que vosotros habéis creado es un modelo que nosotros nos dimos cuenta que tenía sentido. Cuando nos vinisteis a contárnoslo vosotros, nos dimos cuenta de decir, hostia, es que tiene todo el sentido, ¿no? Al final, como nosotros veíamos a Facebook, era un ente, ¿no? que en un principio tú segmentabas, ¿no? Le decías las cositas que querías, a quién querías disparar, pero nosotros ya veníamos tiempo viendo que muchas veces hacíamos campañas por probar sin segmentaciones y a veces nos funcionaban mejor y decíamos, coño, ¿y por qué nos funcionan mejor, no? Y es un poco esto que vais a contar un poco más en detalle, coño, nosotros lo que hacíamos era disparar con creatividades, con mensajes, nosotros hacíamos al revés, en lugar de crear una segmentación decíamos, vale, nosotros queremos, este es nuestro público, ¿qué quiere escuchar nuestro público? Pues démosle lo que quieren escuchar. Y eso es lo que empezamos a hacer. Y la realidad es que eso empezamos a ver que era lo que mejor funcionaba, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo desde entonces hasta hoy, ¿no? Es verdad que las campañas hubo como un impasse, ¿no? Que sí que bajó mucho, pero porque tampoco sabíamos qué es lo que iba a funcionar, pero bueno, luego sí que lo conseguimos remontar un poco con esto. Sí, para ponerlo en contexto, tanto de Power MBA como nosotros en Rocking vivíamos del performance del digital, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana, pues ve un futuro muy, muy oscuro y seguramente muchos de vosotros también lo habéis sufrido. Y yo llegué un día a la oficina y se palpaba el miedo, ¿no? Se palpaba el miedo del ambiente y ahí fue como, junto con Charlie, ¿no? Que es nuestro director creativo, pues yo te dejo la palabra para que le explique cómo empezamos a enfocar esta nueva forma de afrontar el growth, ¿no? De la creatividad. Claro.
lo que está pasando ahí fuera, un poco en la sociedad y lo que nos pasa a todos, y sobre todo aquí veis en el South Summit, hay una especie de dataísmo, que es como una especie de fe ciega en los datos, y los datos tiene que haber personas detrás que los leen. ¿Y qué va a pasar cuando los datos que nos arrojan las plataformas no sean correctos o estén de alguna forma edulcorados por parte de las plataformas? ¿Qué hacemos? ¿Nos fiamos de esos datos o no? Y dijimos, pero si es que nosotros lo que hacemos son cosas para personas. Y volvimos a poner al humano en el centro, porque antes era pues CPLs, CPCs, estábamos hablando con acrónimos, y nos olvidábamos que estamos hablando para personas. Y lo que hicimos fue, oye, ¿y si volvemos a poner a las personas en el centro? ¿Y si volvemos a estudiar cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, sus barreras? Y lo que hacemos es que esas creatividades hablan de cómo yo te voy a ayudar a ti a ser el protagonista tú de tu historia. No venir yo aquí a hablar de mi libro, de que yo soy el mejor, yo tengo el mejor producto, esta es la oferta, no de... Cambiamos el paradigma, lo que hicimos fue volver a poner una idea bastante humanista, pero que también nos ayuda a este sistema con datos. Entonces volvimos a poner al humano en el centro y nos preocupamos por su motivación, por qué les preocupaba, cómo les podíamos ayudar a que los productos o servicios que nosotros vendemos les ayudaban o les apoyaban a ellos a desarrollar la vida que ellos querían, o los sueños, las metas que ellos querían desarrollar. Entonces este sistema lo que te hace es que vuelves a tener una parte mucho de sociología, tienes que entender qué está pasando ahí fuera, y entonces empiezas a crear esas motivaciones que pones a competir las campañas entre ellos y te crean, entre todos ellos, te crean una narrativa de marca. No solo estás hablando con, digamos, un insight o un claim de marca, sino lo que estás haciendo es mucho más humanista y estás hablando desde multiperspectivas de cómo yo te puedo ayudar como marca a que tú cumplas tus objetivos, ya sea un producto o un servicio. Entonces tiene un punto que sí que es la creatividad al servicio de la estrategia, pero también volviendo a poner al ser humano en el centro de todo, que yo creo que muchas veces nos estamos olvidando con esta fe ciega que tenemos en los datos. Entonces creamos este sistema y creerme que ha mejorado muchísimo el retorno de las inversiones, y no solo eso, sino también el retorno del aprendizaje. Cada vez sabemos más qué es lo que nos interesa, sabemos más de nuestros clientes, qué es lo que importa. Importa cuidar a tus clientes. Entonces, este es un poco el concepto filosófico o el marco conceptual que nosotros creamos con este Creativity Growth Model, pero es básicamente, otra vez, que a veces parece que nos olvidamos, que es poner a las personas en el centro de todo, que es para eso para lo que nos levantamos todos los días. Justo. De hecho, lo que hicimos fue un poco darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Como nosotros decimos. Por un lado, había un flujo de creación donde tú tenías tu producto, tu empresa, definías tu target y en función de tu target definías la creatividad, ¿no? Nosotros y lanzabas la creatividad segmentando por campaña y ibas segmentando. Pero lo importante era en ese lo importante era el target, ¿no? Justo. La segmentación Todo que el mundo, de hecho, en Rocking muchas veces tenemos discusiones, ¿no? Entre comillas, con nuestros clientes de es que no estás segmentando bien, no estás usando segmentaciones muy amplias. Claro, desde que empezamos con esta estrategia del Creativity Growth Model, empezamos a hacer lo que nosotros llamamos segmentar por contenido, ¿vale? ¿Qué significa segmentar por contenido? Si tú antes definías tu target y en función de ese target la creatividad, pusimos la creatividad por delante del target. Lo que decía Charly, ¿no? Dimos un paso atrás y dijimos, oye, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que trabajamos con el área de innovación de Pascual, ¿no? Que sacaron una cerveza que estaba hecha con pan. Si a ti te llega un proyecto y dices, oye, que quiero sacar una cerveza, ¿a quién vas a segmentar? A la gente que le gusta la cerveza. Nosotros dimos un paso atrás y dijimos, a ver, ¿qué motivaciones ligadas a tu propio producto diferentes a la cerveza puede haber para que tu público consuma tu producto? Me acuerdo que definimos, por un lado, la motivación del sabor, es decir, oye, una cerveza hecha con pan, ¿qué tipo de sabor va a tener? Y empezamos a crear contenido en torno alrededor del sabor. Por otro lado, hicimos contenido en torno al delivery del propio producto, porque no era una cerveza que estuviese en todos los supermercados, ni mucho menos. Y el tercero, contenido en torno al impacto medioambiental, ¿no? Porque todo esto de fabricar cerveza con pan era para reducir los residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creamos campañas diferentes en torno a estas motivaciones y mediante audiencias muy amplias dejamos que el contenido sea el que encuentre a ese público
que tiene diferentes motivaciones, ¿no? Entonces, eso nos permite jugar con audiencia muchísimo más amplia, ¿vale? Muchísimo más amplia, y el retorno, o sea, la optimización la hace la propia creatividad. Entonces, según las segmentaciones amplias que use, algunas funcionarán mejor, una motivación por estadística, y otras funcionarán otras, ¿no? Entonces, aquí hay mucha guerra, y si muchos de vosotros os dedicáis al performance, nuestra recomendación es no hacerle nunca caso a los account managers de Facebook, y aquí Quique nos puede decir mucho más. Espero que no haya ningún account de Facebook por aquí, pero bueno, nosotros la realidad es que nosotros estamos en el tier, llegamos a estar, luego bajamos, pero llegamos a estar en el tier más alto dentro de Facebook. Como funciona al final es en función de la inversión que vas haciendo en Facebook, pues te van metiendo en tiers, ¿no? Y nosotros estamos en el más alto, o sea, competíamos con empresas que se dejaban decenas de millones, ¿vale? Nos metieron ahí un poco también por expectativas. Y os soy totalmente sincero, nos ayudaron un poco, no nos ayudaron un poco, nos ayudaron mucho, nos querían ayudar mucho, pero lo que nos contaban no nos valía de mucho. De hecho, muchas veces se enfadaban porque no les hacíamos caso, en plan, pero es que os estamos diciendo que hagáis esto ya, pero es que haciéndolo como estamos haciendo nosotros, nos está funcionando. Y hay me acuerdo perfectamente que hubo un ejemplo que nos querían vender una nueva tecnología, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, hace 2 años, que iba a cambiar todo, y nosotros la probamos, era una nueva forma de segmentarla, la probamos y dijimos, esto no funciona para nada. Y y la realidad es que teníamos razón, al año y medio la descontinuaron. Con lo cual, al final el aprendizaje de esto es que hay que probar, y nosotros es verdad que esto que dice Raúl, nosotros lo llevamos haciendo ya tiempo y funciona, porque para que entendáis cómo funciona Facebook, Twitter y todas estas, básicamente ellos empiezan a disparar, o cómo funciona este modelo, empiezan a disparar un poco a todo, ¿no? Entonces, imaginaros que os tocan a todos, y que a 10 de vosotros esa creatividad de ese mensaje os ha llegado, y entonces o le dais a like, o entráis, veis la landing y tal. Pues entonces Facebook lo que hace es coge esas 10 personas, las analiza y hace una coctelera. Entonces dice, vale, estas 10 personas tienen en común todo esto, pues ahora sí voy a disparar a personas como estas 10. Y ahí es cuando ya el algoritmo de Facebook empieza a funcionar y empieza a disparar bien. Por eso, a día de hoy funcionan muchísimo mejor las segmentaciones amplias, y muchas veces sin segmentación. Mira, solo quiero mujeres y de todas las edades. Y sin zona geográfica y tal. Zona geográfica. Y esto Facebook hace 5 años cuando nosotros empezamos era una locura para ellos, o sea, ellos te decían que había que hacer microsegmentaciones a saco, o sea, tener 100 tipos de campañas diferentes, y nosotros al principio empezamos a hacer microsegmentaciones y nos dimos cuenta que nos funcionaba mejor probamos de todo, hacer campañas sueltas. Y ahora Facebook lo que te recomienda es que amplíes y que el algoritmo lo hace solo, o sea, los propios de Facebook se han dado cuenta que esto funciona. No, total. ¿Cuántos de vosotros se dedican al performance o algo parecido al growth dentro de la empresa digital? Poquitos. ¿Nadie? Entonces vamos a bajar el tono técnico de la conversación. Vale. Entonces, voy a hacer algo como un poco, es caricaturesco, pero entenderlo, para que entendáis. Hoy en día, un tío que va a Deloitte en patinete tiene los mismos intereses que mi primo que tiene el mismo patinete. Entonces, ¿de qué me vale que nosotros estemos en un despacho inventando, es que el Bayer persona, segmentaciones sociodemográficas de 25 años, se llama Pedro, trabaja en banca, si después va en patinete, el mismo patinete que mi primo? ¿Entendéis por dónde va? El interés es distinto. Entonces, todo eso, antes era una sociedad anfiteatral, que todos era pues un único discurso, pero hoy en día está súper atomizado. Todos tienen unos discursos completamente unipersonales, cada tío es un mundo. Entonces, tiene mucho más sentido que nosotros como seres humanos hablemos desde su punto creativo y no que tenga que ver con lo que nos dice una plataforma de Pedro, 25 años, trabaja en no sé qué. Ya no, eso no tiene sentido. Tiene otra vez más sentido decir, pues te hablo del patinete del mismo tío que va a Deloitte, que es un ejecutivo, que mi primo pequeño, pues seguro que le gustan las mismas piezas del mismo patinete o le voy a vender el mismo casco. Tiene más sentido eso, ¿verdad? Que no segmentar sociodemográficamente. Un poco para no ir en ese tono un poco tan técnico como estábamos haciendo, justo. Pero va por ahí. De hecho, esos son los arquetipos, ¿no? Sí. Hay una cosa, que se llaman los 12 arquetipos, que igual suena a un tío que se llama Carl Gustav Jung, que era seguidor de Sigmund Freud, y de que desde que el hombre es hombre,
desde que nos contamos historias en el fuego hay como 12 arquetipos, y esto está en la Biblia, está en la serie favorita que ves de Netflix o en tu novela favorita. Y hay como 12 arquetipos de personas: el héroe, el sabio, el malvado. Entonces Nike, por ejemplo, Nike es el héroe. Nike no te vende zapatillas, Nike te vende el deportista que tú tienes dentro. O Apple no te vende telefonitos y no te vende auriculares y ordenadores. Apple te vende innovación. Entonces, con ese concepto paraguas, yo claro, te puedo vender después lo que me dé la gana. Te puedo vender una aplicación para salir a correr, o te puedo vender pues unos cascos, ¿vale? Cuando antes solo era ordenadores. Entonces, tiene mucho que ver con eso, con esa condición humana. Tiene mucho más que ver con empezar a reflexionar sobre cómo somos nosotros como seres humanos, cuáles son nuestros miedos, nuestras ambiciones, y ponerlo al servicio de la estrategia, ¿vale? Pero es volver a tener, lo que os decía al principio, volver a tener a las personas en el centro. Y olvidarnos a veces de tantos datos que a veces están corruptos o no reflejan lo que realmente queremos buscar. Tiene que ver con eso. En definitiva, nosotros nos hemos dado cuenta que dentro del growth, bueno, que al final es una especialidad muy técnica, muy numérica, y donde se basa mucho en la experimentación en cualquier canal que estemos trabajando, ya sea en inversión en plataformas o en la recurrencia de tu producto. Si queremos ser realmente clientes céntricos, realmente tenemos que poner al cliente en el centro y tenemos que descubrir, analizar y estudiar muy bien cuál es su motivación en cada momento, ¿vale? No vale de nada que seamos muy técnicos si dejamos a un lado lo más importante, que es a nuestro cliente, si es qué le motiva de verdad y qué le mueve, porque cuando te pegan directamente en tu pain, entonces cuando consigues la atención, ¿no? Todos estamos haciendo scroll y tenemos millones de impactos, y cuando algo te llama la atención porque de repente es algo que realmente te interesa o que va contigo, es cuando te paras y conviertes, y da igual que te estén segmentando por intereses, no, o sea, es más por ti mismo y por tus motivaciones que por la data, ¿no? Entonces, nosotros desde Rocking, dentro de toda la estrategia de growth, que por supuesto es muy analítica, es muy de experimentación, el cliente siempre está en el centro, y en torno a eso empezamos a crear toda la estrategia que hay alrededor, ¿no? Y cualquiera que os dé un discurso diferente, yo digo que va a ser muy complicado tener éxito en el crecimiento, tanto digital como no digital. Entonces, no sé si tenéis algo más que comentar de vuestra experiencia, Quique, en The Power. Bueno, no, yo simplemente quería comentar el por qué nosotros, que me acabo de caer, por qué nosotros, que es muy ilustrativo, por qué nosotros empezamos a hacer esto también. Y acabo de caer porque era, y es que nosotros cuando empezamos a probar estas cosas, realmente nosotros hemos vendido siempre al no cliente. O sea, no sé si todos conocéis qué es The Power MBA, pero muchos lo conoceréis. Nosotros hemos vendido másters a todo el mundo, o sea, entonces nosotros decíamos que vendíamos máster al que no quería hacer un máster, de hecho era uno de nuestros claims. Entonces, claro, ¿cómo segmentas tú ahí? Nosotros empezamos a hacer esto en parte también por eso. ¿Cómo segmentas tú en una campaña si no sabes realmente si estás disparando a un no cliente, ¿no? O sea, no estábamos disparando a los que querían hacer un máster, porque para eso también estaban el resto de escuelas de negocio. Estábamos disparando a gente que le decíamos, oye, por 600 euros y por 15 minutos al día puedes estudiar, puedes aprender de esto. Entonces la gente decía, coño, qué interesante, voy a verlo y me voy a apuntar. Entonces así es como nos dimos cuenta, tío, que al final eso, o sea, que al final no segmentar nos funcionaba mejor que segmentar, pero lo importante ahí era lanzar los mensajes correctos y que la persona viera el objetivo. O sea, nosotros no decíamos, hazte un máster de negocios. Alguna vez hemos hecho una campaña por probar. Nosotros decíamos, conviértete en, o aprende de esto otro. Entonces siempre es el objetivo, ¿no? El objetivo al final que vas a conseguir con el producto, con el servicio que vendes. Totalmente. Charly, ¿algo más que añadir? Sí, bueno, a mí esta parte me gusta especialmente porque es devolverle, digamos, la creatividad a nuestro sector, porque muchas veces estamos como muy condicionados. Evidentemente todos trabajamos con datos, a cliente hay que presentarle datos y todos perseguimos unos objetivos que son numéricos, obviamente. Pero lo bueno, o sea, y lo que nos ha refutado este modelo es que no podemos perder de vista pues cosas que están pasando en la sociedad, y hay cosas que
pequeñas cosas que pueden aparecer en las noticias, igual que la bolsa, pues pequeñas cosas que hay en la sociedad, pues cómo pueden ir cambiando los gustos, los intereses de las personas. Por eso hay que estar siempre atento y no perder ese lado, digamos, humanista, ese lado antropológico de entender bien qué es el ser humano, y que no lo mismo va a funcionar, imaginaos que llevas una cuenta que es internacional, no lo va a funcionar lo mismo, no van a tener las mismas motivaciones en España que en Francia, por ejemplo, o en España que en Latinoamérica, que trabajamos mucho con México. Entonces hay que estar como muy pendiente, también trabajar con gente que es local y que pueda entender mucho el lenguaje, hay que hablar el mismo lenguaje que las personas donde vas a recibir, porque el lenguaje dice mucho, donde vas a recibir esas creatividades. Así que nada, yo la verdad que me encanta que este modelo haya funcionado, porque devuelve a las personas su lugar en este mundo tan lleno de digital, de tecnología, y nos vuelve a poner a nosotros como protagonistas. Y la esperanza de seguir invirtiendo en performance, ¿no? Y la esperanza de seguir invirtiendo. Correcto. Pues nada, oye chicos, muchísimas gracias. Nada. Yo creo que el mensaje ha quedado muy claro, ¿no? De poner al cliente en el centro y sus motivaciones, y así es como trabajamos en Rocking para hacer crecer a nuestros clientes. Muchas gracias.